Pues de nuevo, muy buenos días a todos, a los que nos acompañan el día de hoy. De antemano les queremos agradecer por la asistencia a nuestro SEO Training. Acabamos de dar unos 5 minuticos esperando a que todos pudiéramos conectarnos a esta presentación. Me presento, soy el ingeniero Fabio Garrido y hoy estaré junto a ustedes en esta capacitación frente al uso de geosintéticos en acueductos y en alcantarillados. Como bien sabrán, hemos estado desde hace un año efectuando estos training y hemos tratado diversos temas. Y durante este año seguiremos con estas capacitaciones. Por lo cual, los invitamos a ingresar a nuestras diferentes redes e ingresar a nuestra página web, donde encontrarán ya las capacitaciones que hemos efectuado y a lo largo de los ciclos, y prontamente encontrarán esta que vamos a recorrer. Ahora los dejo con un pequeño video con los objetivos de esta compañía con la humanidad. Motivaron a expandirse por el mundo, creando modelos económicos y sociales que le permitieron adaptarse y evolucionar, impulsándolo a desarrollar nuevas técnicas para la construcción de vías y medios de transporte. Al principio fue cuestión de supervivencia, ahora es una cuestión de responsabilidad ambiental. ¿Sabías que el 40% de la emisión de CO2 se emplea por la construcción de infraestructura? Pues al utilizar materiales pétreos no renovables se contribuye al calentamiento global. Por esta razón, le recomendamos utilizar geosintéticos para la construcción de obras que permitirán disminuir la emisión de la huella de carbono, disminuir los tiempos de ejecución en un 40%, aumentar la durabilidad de las vías hasta 5 años más, aumentar la rentabilidad de proyectos en un 50%. Los geosintéticos revolucionaron la forma de construir infraestructuras sostenibles, construcciones innovadoras que cuidan el agua y conservan el suelo, las cuales han evolucionado, consolidándonos como los mayores fabricantes de geosintéticos en Latinoamérica, operando bajo sistemas internacionales de control de calidad que nos ayuda a desarrollar la tecnología lógica. El planeta quiere algo diferente. Soluciones que construyen un mundo mejor. Como deben saber, ahora nos llamamos Papco Huawei. Esto debido a que hemos transformado en una compañía con la fuerza suficiente para hacer avanzar la vida alrededor del planeta. Pero se preguntarán, ¿quién es Huawei? Pues Huawei no es únicamente una marca. Huawei es, al igual que Papco, innovación y respaldo. Huawei fue el pionero en las tuberías de presión, de PVC. Al igual que Papco, Huawei sigue innovando. Actualmente, en Europa, tiene el centro de innovación de materiales plásticos más grande, en donde han venido desarrollando nuevas innovaciones en el ámbito de la infraestructura. A esto le hemos llamado la revolución de las vías. Este es uno de nuestros productos estrellas en este momento, Plastic Road. Es una tecnología 100% a base de plástico reciclado, el cual en gran parte ha sido extraído de las limpiezas que se han efectuado en los océanos. Este es uno de nuestros prototipos ejecutados en la ciudad de Zwolle, en Holanda, de un tramo de más o menos 30 metros lineales, el cual está totalmente instrumentado para poder hacerle seguimiento tanto a las deformaciones como al tránsito que transcurre por la ciclorruta. Pero no solamente nos llegamos hasta ahí. En colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y a través de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente, se inauguró hace unos días el primer piloto de Plastic Road en América Latina, en la segunda sección del bosque de Chapultepec. El piloto de Plastic Road es una ciclovía inteligente que se adapta a las diversas condiciones climáticas, fabricada además con 1000 kilos de residuos plásticos, equivalente a 1 millón de tapas de botella. Ahora bien, entraremos ya a trabajar en la temática que teníamos presupuestada, que son los geosintéticos, aplicación en acueductos y alcantarillados. Este será nuestro cronograma del día de hoy, iniciando con un análisis de la situación actual sobre las ciudades latinoamericanas y sus servicios de acueductos y alcantarillados. Pasamos a la función de los geosintéticos en acueductos y alcantarillados, para luego ver algunos de los casos donde hemos aplicado nuestra tecnología y la combinación entre tubería y geosintéticos Papco Huawei. Según la ONU, en el 2007 la población urbana mundial superó la población rural mundial. Una investigación realizada por la EAFIT, Universidad Colombiana en Medellín, y el Banco Mundial
demuestra que en este mismo periodo los países latinoamericanos con más crecimiento urbano fueron Brasil, México y Argentina. Y la mayor parte del aumento de la población fue en áreas protegidas. Ese mismo estudio muestra que en años recientes las formas de las ciudades latinoamericanas han comenzado a transformarse por el crecimiento acelerado en áreas protegidas, especialmente, y la aparición de urbes altamente pobladas que se combinaron con áreas de menor densidad. Esto mismo ha sido causa de que las ciudades han sido compactadas desde un inicio y muy densas, pero esta característica se ha ido disminuyendo, lo cual para varios investigadores, tanto en Latinoamérica como en la ONU, demuestran que las ciudades más densas pueden llegar a ser saludables, dado que pueden disminuir los costos productivos y aumentar su producción como tal. Sin embargo, cuando una ciudad es más densa de lo necesario, pues su productividad y los beneficios empiezan a decaer, lo que se conoce como costo de aglomeración. Como podemos ver ahorita en las imágenes proyectadas, las ciudades de Colombia tampoco han sido ajenas a la situación mundial. Es más, reflejan esta misma problemática. Bogotá, como la ciudad capital de este país y centro de negocios, se ha convertido en la gran urbe de nuestro país, transformando en 370 años el 98% de las hectáreas de cerros y humedales para convertirse en la gran urbe de la nación. Como podemos ver, desde 1650, donde teníamos más o menos aproximadamente 50.000 hectáreas de entre cerros y humedales, pasamos ahora en el 2015 a 700 hectáreas. Y esta medida sigue aumentando y disminuyendo nuestros bosques. Pero se preguntarán por qué hablamos de la densificación de las ciudades. Pues en la medida que la población mundial vaya creciendo, los gobiernos, tanto locales como nacionales, deben afrontar y garantizar las necesidades básicas de la población. Dichas necesidades, desde el punto de vista de urbanización, tales como vías de acceso, transporte público, servicios de gas, electricidad, agua, saneamiento, entre otros muchos más que se me pueden estar pasando. Necesidades que con el pasar del tiempo se vuelven más costosos de garantizar, pero esto no solamente por el costo del medio ambiente, sino también por el incremento de la población, también porque se incrementa el costo de vida, también porque se disminuyen los espacios y esto hace que en gran medida todo suba el costo de construcción. Ahora bien, entrando a revisar cada una de estas necesidades, encontramos que el efecto más visto y aquejado por la población es el incremento de la congestión vehicular. No solo incrementa porque el parque automotor de la ciudad incrementa por el incremento poblacional, sino también porque las vías de la ciudad tienden a disminuir en sus espacios y no se tiene un servicio eficiente como tal de servicio público. Según un estudio de la TomTom Traffic Index de movilidad, se demuestra que en la capital colombiana los trayectos pueden tardar hasta el 102% más de lo normal en una congestión vehicular, con un nivel de congestión de más o menos de un 63%, poniendo a esta ciudad entre las primeras ciudades latinoamericanas y en las 10 primeras ciudades con mayor tráfico en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que un habitante que se demora 1 hora normalmente en transportarse desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo, ahora con el crecimiento que ha venido teniendo la ciudad, podría estarse demorando entre 1 hora y media a 2 horas. Y si lo vemos por el ámbito de los servicios, especialmente aquellos que nos acatan en esta presentación, podemos ver que el 79% aproximadamente del consumo del agua de la ciudad corresponde al uso residencial, llevando un consumo per cápita de agua de 98.2 litros habitante día, con un 30% superior al ámbito rural, según un estudio ya de la CEPAL recientemente. En ese mismo estudio, y analizando la historia de cómo ha crecido la ciudad y cómo se ha venido desarrollando, encontramos de que el sistema de alcantarillado público da inicio en 1900 y su crecimiento continúa hasta la fecha, teniendo un porcentaje de cobertura en la totalidad del 90%. ¿Y por qué no el 100%? Pues porque en esta medida, cuando fue creciendo la ciudad, no se garantizó el espacio para poder construir y manejar la totalidad de los proyectos de alcantarillado y pues por eso se han incrementado los costos de construcción. Asimismo, en la década de los 90 se plantearon en el país 2 leyes, como la 142 del 94 y la 373 del 97, donde se estipularon los regímenes públicos, el incremento de tarifas de agua potable y el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Estas normas, además de una crisis económica que sufrió el país, llevaron a la disminución del consumo de agua en la ciudad en un 17% entre el 97 y el 2008.
Sin embargo, pues esas medidas nunca fueron suficientes, pues a partir desde el 2009 hasta la fecha, las demandas han vuelto a aumentar, lo cual se asocia a al crecimiento poblacional y espacial y las prácticas de mal consumo por parte de los usuarios. Es después de todo esto que los analistas y los grandes expertos plantean tres diferentes campos de acción. Uno, en donde se pudiera continuar con iniciativas legislativas que promuevan la conservación del agua. Pero esto de qué depende, pues de los políticos que estén de turno, por lo cual a veces se vuelve complejo. Dos, una ampliación de los programas de educación ambiental de los centros educativos, y esto depende mucho también de los sistemas educativos nacionales que a la vez van ligados al tema político. Y una tercera gestión que es realizada por las empresas de acueductos y alcantarillados de cada ciudad en cuanto a la infraestructura que se tiene. Y para ello es necesario controlar y disminuir el porcentaje de pérdidas y tener una alta eficiencia en programas de mantenimiento. Frente a este tercer punto, los expertos han planteado que las estadísticas muestran serios problemas en la administración del agua potable captada y no contabilizada, pues con el paso de los años se registraban considerables niveles de pérdidas de agua en las 6 ciudades principales del país. Bogotá con un 36%, Medellín con un 34%, Cali con un 33%, Barranquilla con un 47%, Bucaramanga con un 30% y Cartagena con un casi 54% del agua no facturada en relación de la captada. Y esto no es solamente en Colombia, si nos vamos a los países latinoamericanos y sus grandes ciudades, estamos hablando de más o menos aproximadamente un 34% de pérdida de agua. Y aquí donde nuestra compañía vio el gran objeto en intervenir y trabajar esta problemática y buscar soluciones a los proyectos de acueductos y alcantarillados, por lo cual les traemos soluciones que hemos desarrollado en este campo y vamos a entrar ya a trabajar la parte de lo que es las funciones de los geosintéticos en los acueductos y alcantarillados. Al igual que la tubería cumple la función principal en proyectos de acueductos y alcantarillados, en captar, transportar, conducir los fluidos, los geosintéticos también tienen una función en este ámbito de la infraestructura, el cual es garantizar la durabilidad del proyecto y disminuir los costos de mantenimiento. Estas funciones están dadas en la separación y la estabilización de los terrenos donde se cimentarán estas tuberías. Por tal razón, PAPCO WAMI presenta estas soluciones completas en los proyectos de alcantarillados y ahora entenderemos a detallar cada una de estas funciones. Como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, en las capacitaciones que hemos dictado desde el año pasado, los geosintéticos tienen múltiples funciones en proyectos de infraestructura. Y en este ámbito no nos quedamos atrás. Pero especialmente los referimos a dos. Estas dos iniciaremos con la función de separación. La función de separación es cuando la efectuamos cuando las condiciones del suelo o la subrasante tienen capacidades portantes superior al 4%. En esta función, el geotextil no asumiría esfuerzos por el efecto de las bajas deformaciones de la subrasante, pero el geotextil se debe comportar como una barrera para que las partículas del suelo natural no migren a contaminar las de la estructura. Sin embargo, sí deben de tener una particularidad y es permitir el paso libre del agua. Dado que de no garantizarse este flujo libre, se podría presentar deformaciones de la estructura por efectos de las subpresiones, comprometiendo tanto la densidad como las propiedades de la misma estructura. Como bien podemos ver en el gráfico, en la estructura donde no tendríamos el geotextil, tanto los materiales finos del suelo natural migrarían hacia los de la estructura, como en la intrusión de estos materiales generaría una pérdida de material, lo cual podría conllevar luego en un futuro a un daño como tal de toda la infraestructura construida. Para la definición y selección de este material, para esta función, se debe tener en cuenta la normativa vigente, que en Colombia está determinada por el INVIAS e internacionalmente por la ASO. Ambas normas definen las propiedades mínimas requeridas para que el geotextil cumpla, con el objeto de separar, pero también con el permitir el flujo libre del agua. La segunda función que cumplen los geosintéticos en estas obras de acueductos alcantarillados es la estabilización, función que efectuamos cuando las capacidades portantes son inferiores o iguales al 4%. Y la subrasante no es capaz de asumir por sí mismo estos esfuerzos transmitidos, por tal motivo el geosintético viene a cumplir dicha función. Entonces, inicialmente tenemos entre los sintéticos tenemos los geotextiles, los cuales en este caso funcionarían como una membrana tensionada, asumiendo los esfuerzos transmitidos y distribuyéndolos en todo un área. Como observamos en el diagrama,
un esfuerzo efectuado sobre un terreno que se encuentra estabilizado y reforzado con geotextil. Este se tensionaría todas sus fibras para distribuir esos esfuerzos transmitidos en una mayor área y así no deformar la subrasante. Es así que si en un proyecto de acueducto y alcantarillado se tienen condiciones de este suelo con bajas propiedades mecánicas, al reforzarse la tubería con geotextil, pues se pretende que esta no genere asentamientos tanto diferenciales que lleven a la pérdida de agua en las conexiones, como también a su vez la deformación y fractura de la tubería por presiones efectuadas de las cargas. Pero pues para este tipo de soluciones no solamente encontramos los geotextiles para garantizar esta función. Dentro de la gama de los geosintéticos están las geomallas y las geoceldas, las cuales también garantizan dicha función, pero su funcionamiento e interacción con el suelo son de manera diferente. Las primeras funcionan en la trabazón de materiales granulares, mejorando el comportamiento entre partículas y haciendo que entre ellas interactúen para asumir los esfuerzos que vienen transmitidos. La segunda, las geoceldas, funcionan de manera de confinamiento lateral del material. ¿Qué quiere decir esto? Pues este confinamiento se presenta en dos maneras. La fricción entre el material del relleno y la pared de la geocelda, y el material granular reforzado con la geocelda actúa como amortiguador para evitar que el suelo se desplace hacia la parte lateral superior fuera del área de carga. Es así que la superficie de falla debe presentarse no afecte las capas inferiores, que en los casos en donde tenemos la cota clave de la tubería está al límite de lo permitido de la normatividad. Es de vital importancia para evitar las deformaciones en las tuberías y el colapso del sistema. Esto de presentarse podría acarrear, si es una vía, socavaciones, pérdidas de bancadas, entre otras muchas más, como fracturas del pavimento y de la estructura como tal. Es así que tener soluciones que contienen geosintéticos en nuestros proyectos de infraestructura pues van a acarrear muchas y múltiples beneficios. Entre ellos, los beneficios técnicos como la reducción de espesores de mejoramiento, el uso de materiales de sitio. Asimismo, pues incrementaría la capacidad de carga de la subrasante, capas de los granulares, distribuyendo los esfuerzos de mejor manera. El uso de geosintético reduce el diferencial de asentamientos en proyectos de acueductos, genera problemas que los cuales podrían generar problemas de pérdida de agua y de conducción. También tendríamos una simplificación de los procesos constructivos, pero no solo se quedan ahí, se quedan los geosintéticos en la parte técnica, sino que también tienen un aporte y muy significativo en el nivel mundial, que es en la reducción de los costos ambientales, en donde reducimos tanto la explotación de materiales no renovables como también la reducción de emisiones de CO2. Ahora bien, pues queremos mostrarles a ustedes 4 proyectos que hemos trabajado a lo largo de estos estudios que hemos venido trabajando, en donde pues hemos hecho trabajo conjunto para poder, tanto de tuberías como de geosintéticos, poder desarrollar nuevos proyectos de infraestructura. El primer proyecto que analizaremos se ejecutó en las vías de Bogotá, en la localidad de Bosa, donde se había planteado realizar mantenimientos a las vías de la localidad. Para ello se debía plantear la instalación la instalación e intervención del alcantarillado pluvial que ya se tenía. En este proyecto se trabajó con geosintéticos debido a que pues, era una solución mucho más económica y eficiente de haberse presentado soluciones tradicionales, que es lo que vamos a ver actualmente. Entonces, en los diseños realizados, pues se planteó que la tubería estaba al límite o se observó que la tubería estaba al límite de lo contemplado en la normatividad, la RAS, que es el Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual estipula que la cota clave debe estar a 1 metro de la rasante, por lo cual esta podría estar sometida pues, a mayores deflexiones, de ser el caso que no se cumpliera ese metro, de lo estipulado y debido pues, el tránsito que soportaría la vía, especialmente por el paso del sistema de transporte masivo, podría generar pues, deformaciones en la tubería. Entonces, pues de tal manera se realizó la instalación de un geotextil no tejido para efectuar la separación de materiales y evitar la migración de finos. Y como podemos observar, después de las excavaciones para la instalación de la tubería, pues se encontró que las condiciones del suelo no eran las más óptimas, por lo cual se realizó un mejoramiento con rajón
para posteriormente la instalación del geotextil no tejido. Esto con la idea de proteger la migración de los finos, tanto del suelo natural como la pérdida del material granular que soportaría la tubería. Y luego se instaló la primera capa de material granular de nivelación de tubería para pues posteriormente tanto la tubería como su lleno completamente del material granular. Dado pues que eran grandes diámetros, como vimos inicialmente, la tubería pues debía tener un ancho de zanja considerable, al igual que la altura. Entonces el geotextil no se pudo disponer a lo largo de la zanja porque su ancho no nos permitía y pues no garantizaba una optimización del geotextil. Entonces, de esta manera se dispuso primero, se utilizó cortes, se generaron cortes a lo largo para poderlo colocar en lo transversal de la zanja, cubrir la totalidad, que es lo recomendable totalmente para que no tengamos la migración no solamente desde la parte inferior, sino también desde los laterales de la zanja, para pues ya luego recubrir toda la tubería. Pero no solamente nos quedamos ahí, dado que pues este proyecto tenía varias dificultades, también se presentó de forma preventiva y se realizó la instalación de una geocelda de confinamiento celular para mejorar la distribución de esfuerzos sobre la tubería y no recurrir a soluciones convencionales como las de la construcción de cárcamos de tubería, entre otras muchas más, que podrían generar problemas tanto en mayores pesos frente a la tubería como a las deflexiones máximas. Con el empleo de la geocelda se logró pues evitar mayores excavaciones para generar un mayor espesor de recubrimiento y controlar la transmisión del esfuerzo sobre la cota clave. Este sistema ayudó significativamente a distribuir los esfuerzos y minimizarlos para que la tubería no se vea afectada debido a la carga generada pues, por la vía. Como podemos observar, se realizó una separación primero con un geotextil tejido para luego la instalación de la geocelda. Esta función del geotextil tejido, la intención era separar y generar también una superficie de refuerzo. Se garantizó un traslapo mínimo y al instalar la geocelda, pues luego se vino rellenada con material tipo invías, base granular, debidamente compactado para posteriormente instalar la carpeta asfáltica. Asimismo, también podemos evidenciar aquí en las fotografías que la cota clave de la tubería, como lo podemos ver en la fotografía de mano izquierda, no se garantizaba pues, la profundidad necesaria que nos pide la norma con respecto al límite del andén que nos daría la máxima de la rasante, razón pues por la cual se requería una solución ingeniería que pues garantizara una mejor distribución de los esfuerzos y que no incrementara los costos por excavaciones y rellenos. Ahora pasaremos a un segundo proyecto, lo hemos denominado Avenida San Antonio, también se efectuó en la ciudad de Bogotá, donde se requería en este caso instalar e intervenir también el alcantarillado pluvial con diámetros de 1.3 metros aproximadamente en una longitud de casi de 2.3 kilómetros. El reto en este caso del proyecto estaba en la instalación de la tubería de grandes diámetros y la carga que ésta iría a aportar a la subrasante, donde se tenían suelos con muy baja capacidad portante y susceptibles a la variabilidad del agua. Inicialmente entonces se había planteado una solución con pilotes en concreto con diámetros de más o menos 30 centímetros y espaciados cada 3 metros, además de una viga cabezal también en concreto para soportar el peso de la tubería junto con el material triturado como soporte y nivelación con una altura de más o menos 1.2 metros y asimismo para completar pues, la altura como tal de la zanja un recebo de altura de 3.6 metros. Al analizar estas cargas en FACE se encontró que, o como podemos observar en las fotografías de las imágenes de la derecha, la tubería estaría sometida a una alta presión, por lo cual se generaría una deformación y desplazamiento, generando pérdidas de agua que podrían afectar al proyecto en sí. Por tal razón, se planteó una solución alterna, un poco más económica y mucho más eficiente, con geosintéticos y usando los materiales mismos del sitio, además que eran amigablemente. Con el objetivo no solamente pues, de reducir los costos y permitir la flexibilidad del sistema, sino también de mejorarlo con los suelos aledaños. Esta solución constó de una cimentación con pilotes de madera, un geotextil TR 6000 envolviendo el material granular y la tubería, con el objetivo no solamente de reforzar la tubería, sino también de separar los materiales granulares instalados pues, para la nivelación de la tubería, sino también para separarlos de los suelos finos y mejorar las propiedades hidráulicas. Y de relleno, en vez del recebo, pues se utilizaría ceniza, que es el material disponible en la zona, permitiendo pues la optimización de recursos.
Al final, pues esta solución lo que permitió fue que las cargas transferidas a la tubería fueran distribuidas en todo el área del geotextil, como lo podemos ver en la gráfica inferior, donde los esfuerzos fueron transmitidos no solamente alrededor del geotextil y la tubería, sino también distribuidos en todo el área completamente y transfiriendo en una mayor área, lo cual pues reducía pues los esfuerzos como tal que iba a soportar la tubería. Constructivamente, ¿cómo realizamos pues este proyecto? Se realizaron primero el linkado de los pilotes de madera para cimentar las tuberías. Posteriormente se realizó la excavación de la zanja para la instalación de la tubería, pero debido a la inestabilidad propiamente que se tenía en el suelo, se instaló una formaleta metálica con el objetivo de no solamente garantizar el ancho de zanja, sino también permitir que los trabajadores y los obreros pudieran trabajar en esas profundidades sin ningún riesgo. Y esto ya luego posteriormente se instaló pues el geotextil, el cual también se modeló al igual que en el proyecto anterior a lo largo del rollo pues para cubrir el perímetro de la zanja, garantizando también los traslapos, y se extendió pues la capa de nivelación del material granular para después el posterior instalación de la tubería y cierre como tal del geotextil, y sucesivamente pues se llenó la zanja con materiales de las cenizas que se habían encontrado en la vía para posteriormente el retiro de la formaleta. También pues aparte de eso, esta vía tenía pues una solución un poquito más grande, dado que como podrán darse cuenta teníamos unos suelos bastante con bajas especificaciones técnicas, y en este caso se planteó un mejoramiento también de la subrasante de la vía, en donde se utilizó un geotextil de alto módulo sumado con una geomalla biaxial coextruida con el objetivo de reforzar los granulares y hacer que trabajaran entre ellos para después ya en la instalación de la subbase, base y la carpeta asfáltica como tal. Este es pues el proyecto ya finalizado, es un proyecto con que es un tiempo de construcción y se redujeron los costos de obra. Ahora pues pasaremos al tercer proyecto. Este fue ejecutado o se está ejecutando todavía en la ciudad de Cali. Lo denominamos Estación Mío Agua Blanca. Está ubicado en el barrio pues Las Orquídeas, como lo podemos mostrar ahí en la imagen de la superior. Es un proyecto que, como les decía, está todavía en construcción, donde se está ejecutando una de las estaciones de transporte masivo de la ciudad, una de las más grandes. Entenderán de que este barrio es uno de los barrios populares de esta ciudad y es donde actualmente tenemos el mayor crecimiento poblacional. Se contemplaba la construcción de un edificio administrativo de 2 pisos, 2 plataformas, una de parada y una de llegada de los buses, 3 kilómetros de vías internas, unas para uso exclusivo del mío y otras perimetrales de uso mixto, pero también se planteaba la construcción de infraestructura de servicios públicos, especialmente de alcantarillado pluvial y de lagunas de regulación y otro tipo ya de obras de urbanización como tal. Al entrar a analizar pues el proyecto se encuentra que hay presencia de una llanura aluvial del río Cauca, y según estudios de microzonificación sísmica en las de la ciudad del 2005, pues también se encontró pues ese tipo de esta descripción del material con una topografía muy plana y rellenos antrópicos extensivos de espesor variable entre 30 centímetros a 5 metros. Conforme pues al estudio geotécnico adelantado pues por el cliente, el perfil del suelo típico en la zona del colector más profundo estaba compuesto por aproximadamente 5 metros de arcilla limosa, seguido de 7 metros de arenas licuables. El nivel freático se registraba a los 5 metros de profundidad, tal cual pues como lo estamos viendo en el perfil típico que estamos mostrando ahorita en la diapositiva. Esto nos iba luego a generar pues un inconveniente porque tendríamos unas arenas con una situación bastante peculiar que nos tocaba que entrar a analizar, y pues que el cliente vio pertinente tenerlo en cuenta al momento de la instalación del alcantarillado como tal pluvial. Entonces, pues se preguntarán qué es la licuefacción. La licuefacción pues está definida desde hace muchos años por varios geólogos, en donde pues discrepan en varios conceptos y en varias formas de cálculo, pero se puede concluir que la licuefacción es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de la saturación de agua, particularmente sedimentos recientes como arena o la grava, pierden su firmeza y fluyen como resultado de esfuerzos provocados debidos a temblores o sismos. En otras palabras, ocurre cuando un material no consolidado pierde su resistencia al esfuerzo cortante a causa de una vibración intensa.
esa vibración podría ser como el sismo, que rompe su estructura granular, como lo vemos en la imagen, en los gráficos, y al reducir pues, su presión intergranular, pues ahí, al iniciarse esta vibración por efecto del sismo, el material se expande y las partículas pues, sólidas adoptan un estado muy suelto que con la presencia de agua tenderán a desplazarse, y cuando el material tiende a compactarse muy bruscamente, pues esto va a producir presiones intersticiales que causan la licuefacción. En la situación inicial pues, del proyecto, la tubería estará enterrada entre unos 90 centímetros a 2,98 metros. Y la cota clave, y sumada a la presencia del estrato de arena licuable, pues conllevaba un riesgo de asentamientos por reconsolidación que podían pues eventualmente poner en riesgo tanto la funcionalidad del sistema e incluso la integridad de la tubería. Como les comenté, por ello el cliente solicitó tanto al diseñador como al equipo de PAPCO diseñar una estrategia para la conformación de una solución que mitigara este riesgo, y por eso se planteó una solución con geosintéticos que permitiera reducir estas deformaciones o a estos asentamientos que puedan llevar a afectar al adecuado funcionamiento pues como tal de la tubería. Asimismo, mitigar en alguna medida las deformaciones que sobre la tubería podrían generar asentamientos por reconsolidación ante un eventual proceso de licuefacción que llegase a presentarse en el estrato ya identificado. Como podrán ver, se realizó un estudio completamente para disponer cómo podría hacerse la disposición del material. Lo que se planteó fue un geotextil PR6000 que recubriera la zanja como tal y una geocelda interna debidamente rellena con material granular, debidamente compactada, más unos 15 centímetros de separación entre la geocelda y la tubería, rellenado pues con material granular para poder ya luego debidamente coserlo y sellar pues como tal la zanja. Esto que nos llevó a través de un análisis del programa FACE, lo que analizamos fueron las cargas transmitidas, y podemos observar es que cuando realizamos este recubrimiento con el geotextil más el uso de la geocelda, garantizamos de que los esfuerzos sean distribuidos en todo el área y no llegan directamente a la tubería, que debe ser el caso de presentarse o algún evento sísmico que lleven al movimiento pues, de las arenas licuables, puedan asumir y no generar los asentamientos pues como tal diferenciales del proyecto. Como recomendaciones pues constructivas, se entregó al constructor efectuar la excavación aproximadamente 30 centímetros bajo la cota de batea de la tubería para instalar la base del geotextil de separación y refuerzo, que en este caso era el TR6000, extender y fijar pues el geotextil por las paredes de la excavación y tener el ancho de excavación y mejoramiento de tener un ancho no menor pues al diámetro de la tubería, y además pues para garantizar que los trabajadores pudieran movilizarse y poder instalar la geocelda. Para ello después se debió disponer la geocelda, que en este caso era de 15 centímetros de altura, llenada y compactada con material granular, el cual pues debía tener las especificaciones de la norma técnica estipulada para este tipo de obras, y a fin de conformar pues una capa de apoyo a la tubería para facilitar el manejo de las pendientes y la alineación de la tubería. Luego, pues, lo que se hizo fue el posicionamiento de la tubería y la disposición del material granular de confinamiento hasta los 30 centímetros sobre la cota clave de la tubería. Luego lo que se dio es extender el TR6000 para sellarlo y coserlo y disponer pues ya el material de relleno hasta la cota final del proyecto. Como tal, este proyecto aún todavía no está finalizado, están terminando de ejecutar las vías en donde, pues, para poder entregar como tal el proyecto. Ahora, pues ya para finalizar, tenemos un proyecto que ya no se ejecutó en un área urbana, sino en áreas rurales, especialmente pues en las inmediaciones del río Magdalena, principal río del país, uno de los más caudalosos. Este proyecto pues se efectuó en la troncal del Magdalena, entre Puerto Salgar y Puerto Araujo, especialmente pues en el PR 85 más 500, el cual consistía en el descole del alcantarillado pluvial. Queremos de antemano agradecerle a los diseñadores Geobol por suministrarnos la información y dejarnos presentarla el día de hoy. Les cuento un poquito sobre el proyecto. Este proyecto parte desde una recomendación por parte del diseñador, en donde se pretendía mejorar las condiciones de la base de las estructuras del descole, a causa que en el respectivo estudio geotécnico las estructuras mencionadas se encuentran sobre un material de
depósito aluvial de diferentes ambientes de formación, todos originados pues por la dinámica misma del río Magdalena, como podemos ver pues en el perfil del suelo que estamos mostrando en la diapositiva. Por ello, lo que se planteó en la parte inferior del terraplén son unos geocolchones armados en situ con geomalla de poliéster de resistencia de 100 kilonewtons, con el objetivo pues de garantizar las condiciones de desembalse rápido, y unas aletas de protección del descole con geowax. Asimismo, en la parte superior de la estructura se planteó la construcción de un muro en suelo reforzado con geotextiles para la reconformación del terraplén de la vía en el sector. Es de resaltar que en la base del muro mecánicamente estabilizado se consideró apropiado disponer un colchón drenante, además con material filtrante envuelto en geotextil no tejido, el cual contribuiría a que el agua que se pueda acumular en esta zona drene más fácilmente y pueda llegar a los terrenos más bajos, permitiendo pues una transición entre suelo natural y la conformación del muro como tal. Y esto lo que haría es mejorar el comportamiento de ambas estructuras. El material pues granular filtrante empleado también se cumple con las especificaciones estipuladas en el INVIAS y de acuerdo a los requisitos de calidad de granulometría pues que esta nos exige. De manera adicional, como les comentaba, se presentó una medida de protección a los muros de suelo reforzado en las zonas de los descoles, de las obras de drenaje proyectadas con la conformación de aletas. Se recomendó el uso de un sistema de geobolsas como elemento adecuado de desempeño para trabajar tanto en condiciones secas como sumergidas, en general pues en áreas de diferentes niveles de agua. Como podemos pues ya observar en las fotografías, la obra se inició con la parte de los colchones, que en este caso pues, no se alcanzan a divisar muy bien, los cuales estarían trabajando pues en la parte inferior, para posteriormente la construcción del muro en suelo reforzado junto con los túneles y las tuberías del descole para después el confortamiento pues, de las aletas con las geobolsas para la protección del descole. Les presentamos el proyecto ya totalmente finalizado, en donde están a la espera pues ya de la protección como tal del geotextil y de las geobolsas. Pues esta era gran parte de lo que traíamos en esta presentación pues para ustedes. Muchas gracias por su atención y asistencia a esta capacitación. Los invitamos también a seguirnos a nuestras redes y a visitar nuestra página web, donde se encontrarán pues, todo tipo de información sobre nuestra compañía, además de nuestros productos. De nuevo, muchas gracias y los esperamos en la siguiente capacitación. Bueno, veo que hay varias preguntitas en el chat, las cuales estaremos desarrollando en los próximos días y respondiéndoles directamente a cada uno. Sí, Julio, el material granular que se coloca dentro de la zanja pues estaría correspondido pues a una granulometría específica, dependiendo pues de la normatividad vigente en cada una de las regiones. En muchos de los casos siempre está regida a través de la norma NS 035 y pues ese es el material con el cual la normativa que nos estipula pues el tipo de granulometría que se debe manejar para el relleno dentro de la tubería. Bueno, muchas gracias a todos. Como les comento, estaremos dándole respuesta a todas sus preguntas en los próximos días y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego.